14 de abril de 1912. El barco más grande y lujoso del mundo navegaba sobre las aguas heladas del Atlántico Norte. El RMS Titanic avanzaba con firmeza en medio de la oscuridad. Imponente, majestuoso, como una ciudad flotante, desafiando la inmensidad del océano. En su interior, todo parecía perfecto. Luces encendidas, música sonando, conversaciones elegantes que llenaban los salones. Para quienes estaban a bordo, aquel no era solo un viaje, era una experiencia, un símbolo de progreso, de poder y de confianza absoluta en la ingeniería moderna. Habían sido convencidos de algo que muchos creían imposible de cuestionar, que ese barco no podía hundirse, pero esa noche el océano estaba demasiado en calma. El viento era casi inexistente y el agua, oscura y silenciosa, no reflejaba ninguna señal de advertencia. Y precisamente por eso, lo que se encontraba adelante sería mucho más difícil de detectar, porque en algún punto, perdido entre la oscuridad, algo enorme, inmóvil y letal esperaba, y en cuestión de minutos, todo cambiaría, porque aquella noche el RMS Titanic no solo navegaba por el Atlántico, se dirigía, sin saberlo, hacia una tragedia que el mundo jamás olvidaría. Horas antes del impacto, a bordo del RMS Titanic, la vida transcurría con absoluta normalidad. En los salones de primera clase, la música llenaba el ambiente con melodías elegantes. Los pasajeros caminaban entre lujosos pasillos, rodeados de decoraciones que reflejaban el poder y la riqueza de una época. Candelabros brillantes, maderas finamente trabajadas, alfombras suaves que amortiguaban cada paso. Todo estaba diseñado para impresionar. Todo estaba pensado para hacer sentir a bordo como si el mundo exterior no existiera. Algunos conversaban tranquilamente, otros disfrutaban de cenas sofisticadas, copas que se alzaban, risas discretas y la sensación constante de estar en un lugar privilegiado. Muy lejos de ahí, en las cubiertas inferiores, la realidad era distinta, pero igual de viva. Familias enteras viajaban con esperanza, personas que buscaban una nueva vida, sueños que cruzaban el océano junto con ellos, niños jugando en espacios reducidos, adultos conversando sobre el futuro, sin imaginar que aquel viaje no llegaría a su destino. Y mientras tanto, en el puente de mando, la tripulación mantenía el rumbo con confianza. El Titanic avanzaba a gran velocidad, más rápido de lo que algunos advertían como prudente, pero dentro de lo que se consideraba aceptable para un barco de esa magnitud. Habían llegado advertencias, mensajes que hablaban de hielo en la ruta, de bloques flotando en el Atlántico Norte. Pero en aquel momento, esas advertencias no parecían urgentes, no lo suficiente. Después de todo, estaban a bordo del barco más avanzado jamás construido, una estructura diseñada para resistir, un gigante de acero que, según muchos, no podía ser derrotado por el océano. Y esa confianza, esa seguridad casi absoluta, sería una de las razones por las que, esa noche, nadie reaccionaría a tiempo. Porque mientras el Titanic seguía avanzando, en medio de la calma y la aparente seguridad, el peligro ya estaba ahí afuera, esperando, invisible en la oscuridad, y cada segundo que pasaba los acercaba más al momento que cambiaría la historia para siempre. Poco antes de la medianoche, en lo alto del barco, dos vigías observaban la oscuridad del océano. El frío era intenso, el viento casi inexistente y el mar demasiado tranquilo. De pronto, algo apareció frente a ellos, una masa oscura, inmóvil, emergiendo apenas entre la noche. Un iceberg. La advertencia fue inmediata, pero el tiempo ya no estaba a su favor. En el puente de mando, las órdenes se dieron con rapidez. Intentaron girar, reducir el impacto, evitar lo inevitable, pero un barco de ese tamaño no responde al instante. Y entonces ocurrió. No fue una explosión,
No hubo un choque violento como muchos imaginan. Fue algo mucho más silencioso, mucho más engañoso. Un roce, un deslizamiento largo, casi imperceptible para muchos a bordo. El iceberg rozó el costado del Titanic, rasgando su estructura bajo la línea de flotación. Compartimento tras compartimento, el daño comenzaba a extenderse, pero dentro del barco, la mayoría no entendía lo que acababa de pasar. Algunos sintieron una leve vibración, otros, ni siquiera eso. La música continuaba, las conversaciones no se detuvieron, y por unos minutos todo pareció seguir igual. Pero debajo de esa aparente calma, el agua ya comenzaba a entrar. Fría, implacable, avanzando lentamente por el interior del barco. Y lo más peligroso de todo es que, en ese momento, muy pocos comprendían la gravedad de lo ocurrido. Porque el Titanic seguía a flote, seguía iluminado, seguía avanzando, pero ya había sido herido, y esa herida no podía detenerse. Tras el impacto, dentro del RMS Titanic, de la mayoría de los pasajeros no comprendía lo que estaba ocurriendo. No hubo gritos inmediatos, no hubo caos repentino, solo una leve sensación de que algo no estaba del todo bien. Algunos sintieron una vibración, otros, ni siquiera eso. En los salones, la música continuaba, las conversaciones seguían su curso, copas sobre las mesas, risas discretas, miradas tranquilas. Nada parecía indicar que el barco había sido herido, pero en las partes más bajas, la realidad era muy distinta. El agua comenzaba a entrar, fría, silenciosa, avanzando lentamente por los compartimentos inferiores. La tripulación aún intentaba comprender la magnitud del daño. Al principio, no todos lo veían como una amenaza inmediata. El Titanic estaba diseñado para resistir, para mantenerse a flote incluso con varios compartimentos inundados. Y esa idea seguía presente en la mente de muchos. Por eso, las órdenes iniciales fueron cautelosas, sin generar pánico, sin alarmar innecesariamente. Pero mientras los minutos pasaban, los reportes desde las zonas afectadas comenzaban a cambiar. El agua no se detenía. Seguía avanzando, compartimento tras compartimento, y lo que al principio parecía controlable, empezaba a convertirse en algo mucho más serio. En las cubiertas superiores, algunos pasajeros empezaban a notar movimientos inusuales. Tripulantes caminando con más prisa, puertas que se cerraban, indicaciones discretas, pero cada vez más frecuentes. La calma comenzaba a resquebrajarse, y aunque aún no había pánico, la sensación en el ambiente empezaba a cambiar. Algo no estaba bien, y poco a poco esa certeza comenzaba a instalarse en la mente de quienes estaban a bordo. Porque mientras el Titanic seguía iluminado y aparentemente estable, en su interior, la situación avanzaba en silencio, hacia un punto sin retorno. Con el paso de los minutos, la realidad ya no podía ocultarse. El RMS Titanic se estaba hundiendo. Las órdenes comenzaron a cambiar. Lo que antes era cautela se convirtió en urgencia. La tripulación empezó a movilizar a los pasajeros, indicaciones más firmes, más directas, chalecos salvavidas, subir a cubierta, mantener la calma. Pero la calma ya comenzaba a romperse. En la cubierta superior, los botes salvavidas empezaban a prepararse. Uno a uno, eran descubiertos, organizados, listos para ser utilizados. Pero había un problema que muy pocos comprendían en ese momento. No había suficientes botes para todas las personas a bordo. Y mientras algunos comenzaban a subir, otros dudaban. Muchos no querían abandonar el barco. Parecía más seguro permanecer en él que descender a un pequeño bote en medio del océano oscuro. La incredulidad seguía presente, pero el tiempo ya no jugaba a su favor. Las instrucciones comenzaron a endurecerse. Mujeres y niños primero. Una regla clara, pero difícil de aplicar en medio de la incertidumbre. Algunos obedecían, otros dudaban, algunos se separaban de sus familias,
Otros se negaban a hacerlo. En las cubiertas inferiores, la situación era aún más complicada. El acceso no era inmediato. Las rutas no eran claras para todos. Y mientras el agua seguía avanzando, muchas personas ni siquiera sabían exactamente qué estaba ocurriendo. La diferencia entre clases se hacía evidente. El tiempo de reacción no era el mismo para todos. Y eso marcaría una diferencia crucial. Los primeros botes comenzaban a descender lentamente, con espacio aún disponible, porque incluso en ese momento había quienes no creían que el Titanic pudiera hundirse. Pero con cada bote que bajaba, la realidad se volvía más clara. El barco ya no era seguro, y quienes permanecieran en él quedarían atrapados. Las luces seguían encendidas. La música, según algunos relatos, continuaba sonando. Pero ahora todo tenía un tono distinto, más tenso, más urgente, más real, porque el tiempo se estaba agotando y el caos ya no podía detenerse. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvió irreversible. El RMS Titanic ya no podía sostenerse. La proa comenzaba a hundirse lentamente, y con ello, todo el peso del barco se desplazaba hacia adelante. El ángulo, apenas perceptible al inicio, comenzaba a hacerse evidente. En cubierta, el ambiente había cambiado por completo. El miedo ya no podía ocultarse. Las decisiones se volvían desesperadas. Quienes aún permanecían a bordo miraban hacia los últimos botes, sabiendo que ya no había suficientes. El tiempo se había terminado. Algunos intentaban encontrar una salida. Otros simplemente permanecían en su lugar, sin saber qué hacer. El frío del Atlántico Norte se hacía cada vez más presente. El aire cortaba la respiración, y el océano esperaba abajo, oscuro, inmenso, implacable. Las luces del barco, aún encendidas, contrastaban con la oscuridad que lo rodeaba. Una imagen casi irreal, como si el tiempo se negara a avanzar. Pero la gravedad no se detiene, y el Titanic comenzó a inclinarse cada vez más. Los objetos empezaban a deslizarse, los pasos se volvían inestables, el equilibrio se perdía, y en ese momento ya no había duda. El barco las estaba hundiendo frente a los ojos de todos. Otros fueron arrastrados, y muchos quedaron atrapados en los últimos momentos, hasta que finalmente la estructura ya no resistió más, y en medio de la oscuridad, el RMS Titanic desapareció bajo el océano. El sonido, el caos, las voces, todo se desvaneció, y entonces solo quedó el mar, frío, silencioso, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Pero en la superficie, la tragedia apenas comenzaba. Decenas de personas flotaban en el agua helada, aferrándose a cualquier cosa, luchando por respirar, luchando por sobrevivir. Y en ese instante, el verdadero horror ya no era el hundimiento, era el frío, era la oscuridad, era la espera. Una espera que para muchos no tendría final. Solo quedaba el mar, oscuro, inmenso, interminable. Durante unos instantes parecía que el mundo se había detenido, pero ese silencio no estaba vacío, estaba lleno de algo mucho más perturbador. Voces, gritos, llamados desesperados provenientes de todas direcciones, personas en el agua, luchando por mantenerse a flote, aferrándose a restos, a tablas, a cualquier cosa que pudiera mantenerlos con vida. El frío del Atlántico Norte no tardó en hacerse presente. Un frío extremo, capaz de paralizar el cuerpo en cuestión de minutos. La respiración se volvía difícil, los músculos dejaban de responder. El movimiento se volvía cada vez más lento. Y con cada minuto que pasaba, las voces comenzaban a apagarse. Uno a uno, los gritos desaparecían. El agua los reclamaba en silencio. En los botes salvavidas, quienes habían logrado escapar, observaban desde la distancia.
Algunos querían regresar. Otros temían que el pánico los volcara. La decisión era imposible. Y ese momento quedaría marcado para siempre. Porque escuchar y no poder ayudar es algo que nunca se olvida. Poco a poco, la oscuridad volvió a imponerse. El océano recuperó su calma y el silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Era un silencio pesado. Un silencio lleno de ausencia. Un silencio que guardaba lo que acababa de ocurrir. Y mientras la noche avanzaba, los pocos sobrevivientes quedaban a la deriva, esperando algo, esperando ayuda, esperando luz, esperando sobrevivir una noche que parecía no tener fin. Durante horas, la respuesta fue incierta, confusa, fragmentada, mientras el RMS Titanic desaparecía bajo el océano. En tierra, nadie tenía una idea clara de lo ocurrido. Los primeros mensajes que llegaron no hablaban de una tragedia. Hablaban de un incidente, de un barco dañado, pero aún a flote. Algunos informes incluso aseguraban que todos los pasajeros estaban a salvo, que el Titanic estaba siendo remolcado, que no había nada que temer. Y durante un breve momento, eso fue lo que el mundo creyó, pero la realidad era muy distinta. Con el paso de las horas, los mensajes comenzaron a cambiar, a volverse más confusos, más contradictorios, hasta que finalmente llegó la confirmación. El Titanic se había hundido. La noticia se propagó rápidamente, de estaciones de telégrafo a redacciones de periódicos, de ciudad en ciudad, de país en país, y lo que al principio era incredulidad se convirtió en impacto, en titulares que intentaban explicar lo inexplicable. Periódicos de la época hablaban de un desastre sin precedentes, de un barco considerado insumergible perdido en el fondo del océano. Algunos encabezados reflejaban la confusión inicial. Otros ya comenzaban a dimensionar la magnitud de la tragedia. Nombres de pasajeros, listas incompletas, familias enteras esperando noticias, sin saber si sus seres queridos estaban entre los sobrevivientes o entre los desaparecidos. El mundo entero intentaba comprender lo ocurrido. ¿Cómo era posible que el barco más avanzado de su tiempo hubiera desaparecido en una sola noche? ¿Cómo pudo fallar algo que había sido diseñado para resistirlo todo? Las historias comenzaron a surgir, relatos de supervivencia, de decisiones tomadas en segundos, de momentos que marcaron la diferencia, pero también de errores, de advertencias ignoradas, de una confianza que resultó ser excesiva. Y mientras los días pasaban, la tragedia dejaba de ser un simple titular, para convertirse en una de las historias más impactantes de la historia moderna. Porque aquella noche no solo se hundió un barco, se hundió una idea, la idea de que el ser humano podía dominar completamente al océano. Y lo que quedó fue una pregunta que aún hoy sigue generando debate. ¿Qué fue lo que realmente causó la caída del Titanic? Años después, quienes lograron sobrevivir intentaron describir lo que ocurrió aquella noche. Pero incluso para ellos, ponerlo en palabras no era sencillo. Algunos recordaban el momento del impacto, no como una explosión, no como un choque violento, sino como algo mucho más inquietante. Eva Hart, sobreviviente del Titanic, lo describió así: no hubo un gran choque, no hubo sacudida violenta, solo sentí como si el barco se hubiera detenido suavemente, pero supe que algo estaba mal. Charles Lightoller, oficial del Titanic y uno de los sobrevivientes, lo recordaría de esta manera: el barco se inclinó cada vez más, hasta que llegó un momento en que simplemente se levantó fuera del agua, y entonces desapareció. Jack Thayer, pasajero sobreviviente, describió los últimos instantes así: parecía como si el barco se partiera en dos, y luego la parte delantera desapareció. Todo ocurrió en la oscuridad, y después solo quedó el mar.
Harold Bride, operador de radio del Titanic, lo expresó de forma directa. Había gente corriendo por todas partes, sin saber qué hacer, y aún así, muchos no creían que el barco fuera a hundirse. Esos fueron algunos de los relatos de los supervivientes del trágico accidente marítimo. Y nos hace a la idea que incluso frente a lo inevitable, la mente humana se resiste a aceptarlo, porque aquella noche no solo fue una tragedia, fue una sucesión. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente provocó la caída del RMS Titanic? Durante años, esa pregunta ha sido analizada, debatida y reconstruida desde diferentes perspectivas. Y aunque muchas de las causas apuntan a errores humanos y técnicos, también han surgido teorías más controvertidas. Algunas de ellas siguen generando debate hasta el día de hoy. Una de las más mencionadas es la posibilidad de que todo estuviera relacionado con un interés económico. Una teoría que sugiere que el hundimiento podría haber sido provocado, o incluso permitido, para cobrar el seguro del barco. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que respalde esta idea, y la mayoría de los historiadores la considera poco probable debido al enorme riesgo humano y financiero que implicaría. Aún así, la teoría persiste, alimentada por dudas y por el impacto de la tragedia. Otra hipótesis apunta a un incendio previo al impacto, un fuego en los depósitos de carbón en las calderas del Titanic. Según algunos reportes, este incendio habría estado activo incluso antes de que el barco zarpara. Y aunque este tipo de incendios no eran inusuales en la época, hay quienes creen que pudo haber debilitado la estructura del casco, haciéndolo más vulnerable al momento del impacto con el iceberg. Algunos especialistas sostienen que el calor constante pudo haber afectado la resistencia del acero. Otros consideran que el daño no fue lo suficientemente significativo como para provocar una catástrofe por sí solo, pero en combinación con otros factores, podría haber influido. Y es ahí donde todas las teorías comienzan a converger, porque ninguna por sí sola explica completamente lo ocurrido, pero juntas dibujan un escenario mucho más complejo. Un escenario donde decisiones humanas, condiciones ambientales y posibles fallas estructurales coincidieron en el peor momento posible. Porque el Titanic no se hundió únicamente por chocar con un iceberg, se hundió por una cadena de factores, algunos evidentes y otros aún debatidos. Y quizá esa es la razón por la que, más de un siglo después, la historia sigue generando preguntas. Preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. También una de las teorías más señaladas es la velocidad. El Titanic avanzaba a un ritmo elevado, a pesar de haber recibido múltiples advertencias sobre hielo en la ruta. Mensajes claros que indicaban la presencia de icebergs en las mismas aguas por las que navegaba. Sin embargo, el capitán Edward Smith decidió no reducir la velocidad de forma significativa. Una decisión que con el tiempo sería duramente cuestionada. Porque en condiciones como esas, cada minuto y cada metro marcan la diferencia. Otra de las claves se encuentra en lo ocurrido en el puente de mando. Cuando el iceberg fue finalmente avistado, el oficial William Murdoch tomó decisiones en cuestión de segundos. Ordenó girar y reducir la marcha. Intentó evitar el impacto directo, pero un barco de ese tamaño no responde de inmediato. Y esa maniobra, aunque evitó una colisión frontal, provocó un daño prolongado en el costado del barco. Un daño mucho más difícil de contener. También está el diseño del Titanic. Sus compartimentos estancos habían sido concebidos como una garantía de seguridad, pero no estaban completamente sellados en la parte superior. Y cuando el agua comenzó a entrar, pasó de uno a otro como una cadena imposible de detener. Algunos estudios también han señalado el material del casco. El acero, expuesto a temperaturas extremas, podía volverse más frágil, lo que habría facilitado que el impacto generara múltiples aperturas. Y finalmente, uno de los factores más determinantes, la falta de botes salvavidas suficientes. El Titanic no estaba preparado
para evacuar a todas las personas a bordo. Una decisión basada en regulaciones de la época, pero también en una idea que nadie cuestionó lo suficiente. La idea de que aquel barco simplemente no podía hundirse. Y quizá esa fue la verdadera causa detrás de todo. No un solo error, no una sola falla, sino una combinación de decisiones, de confianza excesiva y de circunstancias que coincidieron en el peor momento posible. Porque el Titanic no se hundió solo por el iceberg. Se hundió por todo lo que ocurrió antes y por todo lo que no se hizo cuando aún había tiempo. Y así, lo que debía ser un símbolo de progreso, terminó convirtiéndose en una de las lecciones más importantes de la historia. Más de un siglo ha pasado, y la historia del RMS Titanic sigue viva, no solo como un evento histórico, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo frágil que puede ser incluso aquello que creemos perfecto. Aquella noche no solo se perdió un barco, se perdieron vidas, historias, sueños que nunca llegaron a su destino. Y en medio de todo eso quedó algo más. Una lección, porque el Titanic representaba más que acero y tecnología. Representaba la confianza del ser humano en su capacidad de dominar la naturaleza. Una confianza que esa noche fue puesta a prueba y derrotada. Hoy, el Titanic descansa en el fondo del océano, en silencio, en la oscuridad, como un testigo eterno de lo que ocurrió aquella noche. Y aunque muchas preguntas han sido respondidas, otras siguen abiertas. Porque la historia del Titanic no termina con su hundimiento, continúa en cada investigación, en cada teoría y en cada persona que intenta comprender cómo algo considerado imposible pudo suceder. Quizá esa es la verdadera razón por la que esta historia nunca se olvida. Porque nos recuerda que incluso en nuestros mayores logros pueden existir errores y que a veces basta una sola noche para cambiarlo todo. ¿Y tú crees que fue un accidente o algo más? La respuesta puede que aún esté perdida en el océano.